El autor contemporáneo, bueno, cercano a nosotros, ¿no? que uno de los que más insistió sobre este tema es Joseph Pieper, que en muchas de sus obras insiste en esta cuestión. Si van a los textos que les mandé para hoy, el primer texto de Pieper, los de Pieper, ¿sí? Dice así: las cosas son accesibles a nuestro conocimiento por el hecho de haber salido de la mente de Dios. Como fruto de la mente divina, las cosas no solo tienen su esencia propia, no solo son para sí mismas, sino también una esencia o ser para nosotros. Las cosas poseen su inteligibilidad, su lucidez, luminosidad y diafanidad específicas por haberlas ideado Dios. Muy lindo texto de Pieper, que además insiste mucho en sus obras sobre este primer aspecto, ¿sí? La verdad de las cosas como inteligibilidad. Por eso decimos que la verdad de las cosas es el presupuesto y fundamento de la verdad de nuestros pensamientos, de la verdad ontológica es fundamento de la verdad lógica, ¿sí? ¿Y qué cosas son inteligibles? Todas. Si la inteligibilidad viene de su carácter de criaturas, entonces, como todas las cosas, salvo Dios, son criaturas, todas las cosas son inteligibles, ¿sí? Podemos entenderlas. Por supuesto, podemos entenderlas, ¿sí? Hipotéticamente, es decir, para hacerlo, para poder llegar a su inteligibilidad, es necesario nuestro esfuerzo, nuestro acercamiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Y los límites que también vamos a nombrar, ¿sí? El hecho de que todas las cosas, todo ente en cuanto ente, sea inteligible, hace que los escolásticos designen a la verdad, al verum, como una propiedad trascendental, ¿sí? Trascendental, ahora en sentido técnico de la palabra, ¿no? Trascendental es toda propiedad que tiene todo ente en cuanto ente, ¿sí? Se usa este adjetivo trascendental porque son propiedades que trascienden las categorías. No son propias de esta categoría de entes o de aquella otra categoría de entes, sino que las trascienden a todas, en ese sentido, ¿no? La verdad, igual que la bondad, la unidad, etcétera, son propiedades trascendentales de todo ente, ¿sí? Bien. En el texto de Pieper vimos que Pieper usa una metáfora muy clásica, además, la metáfora de la luz divina, ¿sí? La inteligibilidad de las cosas es cierta luz que hay en ella. Ciertamente, una luz recibida de Dios, ¿sí? Pero que brilla en ellas y que ellas, a su vez, nos comunican a nosotros, seres humanos. Desde ese punto de vista, entonces, conocer las cosas, captar su verdad, es ser iluminados por ellas, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? El conocimiento humano, si hay realmente cosas creadas, si hay cosas dadas, y nuestro conocimiento consiste en descubrirlas, entonces consiste en ser iluminados por ellas, no iluminarlas, ¿sí? Nuestro pensamiento no crea la inteligibilidad de las cosas, no constituye, ¿sí?, su inteligibilidad ni su sentido, sino que más bien lo descubre su sentido, ¿sí? Después, hacia el final del encuentro de hoy, vamos a hablar del idealismo como aquella postura que justamente invierte esta relación, ¿no? Para la cual el pensamiento constituye la verdad de las cosas, ¿eh? O las cosas mismas, en cierto sentido, ¿sí? Si bien el idealismo formalmente es una doctrina filosófica relativamente reciente, digamos siglo XIX en adelante, básicamente, ¿sí? Sin embargo, San Agustín ya intuyó algo de eso, ¿sí? Y por eso nos pone en alerta contra este tipo de concepción. En los textos para hoy, el segundo texto, ¿sí?, dice así: la criatura es como una antorcha que se enciende por la participación de la luz inmutable. En verdad, ninguna criatura, aunque sea racional e intelectual, se ilumina por sí misma, sino que se enciende por la participación de la verdad eterna, ¿sí? Conocer, entonces, es ser iluminado por la luz divina que viene de las cosas. De ahí la doctrina de la iluminación de San Agustín, que significa justamente esto, ¿no? Recibir la luz divina.
¿sí? Y en otro texto, ¿sí?, San Agustín insiste mucho, ¿sí?, en que para toda criatura el conocer es, en términos latinos, illuminari non illuminare, ¿sí? Illuminari es el infinitivo pasivo, ¿sí?, ser iluminado. Illuminare, con E, en cambio, es el infinitivo activo, iluminar, ¿no? Y él hace esa contraposición. Para nosotros, criaturas, conocer es ser iluminados. Para Dios, su conocimiento creador es entonces, al contrario, iluminar, es decir, constituir con su pensamiento las cosas y su inteligibilidad, ¿sí? De aquí San Agustín saca otra conclusión, que es la siguiente. Pero entonces, ¿sí?, si uno observa bien, el conocimiento divino de las cosas tiene una dirección en cierto sentido opuesta a nuestro conocimiento, ¿sí? Porque el conocimiento divino no consiste en ser iluminado por las cosas, sino Él brindarles su luz, Él iluminarlas, ¿sí? Y por eso aquella famosa frase, ¿sí?, que les copié ahí como primera de los textos de San Agustín, ¿sí?, al final de las confesiones: nosotros conocemos las cosas porque ellas son, pero ellas son porque tú las conoces. El conocimiento divino es el que constituye la verdad de las cosas, ¿sí? Ciertamente que para que las cosas tengan su ser propio, su existencia propia, es necesario además que Dios, con su voluntad, quiera que existan, ¿eh? Esto, por supuesto, lo da por sobreentendido San Agustín, ¿sí? Pero acá lo que él insiste es que el contenido inteligible de las cosas viene de Dios. Por eso, cuando hablamos de la omnisciencia divina, Dios conoce todo, Dios sabe todo, ¿sí?, no se trata de entender esta ciencia divina como una capacidad receptiva muy grande, ¿sí? Nuestra inteligencia es pequeña, entonces recibe y puede, digamos, guardar, puede conservar pocos conocimientos. La inteligencia divina infinita puede conservar muchos más conocimientos, ¿sí?, pero no lo es por recepción, sino al revés, porque brotan de él. Todo lo que existe sale del pensamiento divino y de la voluntad divina, ¿sí? Entonces, conocer para Dios tiene un sentido inverso al nuestro. El conocimiento divino es causa de las cosas y no efecto de su presencia ante nosotros, ¿sí? En el desarrollo de su pensamiento filosófico, San Agustín encuentra en la filosofía platónica, ¿sí?, un sistema de pensamiento y un lenguaje muy apto para expresar también esta verdad de la creación y del conocimiento divino de las cosas. Ustedes saben que Platón hablaba de las ideas, ¿sí?, ideas en el sentido de esencias puras, ¿sí? En este mundo, las esencias o formas de las cosas existen en la materia, unidas a la materia. Pero para que existan unidas a la materia, tienen que antes existir ellas separadamente. Esta es la convicción platónica, ¿sí? La multiplicidad y variedad de las formas aquí abajo exige esa unidad fundante allá arriba, ¿sí?, doctrina de las ideas. San Agustín toma esta doctrina, solo que para él esas ideas o esencias puras no existen en sí mismas, sino que existen en la mente del Creador, en la sabiduría de Dios, ¿sí? En la mente divina existen las ideas de todas las cosas, las esencias de todas las cosas que, por la misma decisión creadora de Dios, luego se plasman en la realidad exterior, en las criaturas, en el mundo material, etc., ¿sí? Entonces, para San Agustín, la sabiduría divina se constituye en causa ejemplar de todas las cosas creadas. Todas las cosas creadas tienen su modelo en la sabiduría de Dios. Podemos poner el ejemplo también de la actividad humana.
en cierto sentido, semejante a la actividad creadora de Dios, en algún aspecto, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos algo, primero lo pensamos, después lo ejecutamos, ¿sí? Cuando un artista hace algo, lo mismo, ¿no? Sale, de su espíritu sale la idea que va a plasmar en la pintura, en la escultura o en lo que sea, ¿sí? Bueno, entonces, esa idea en la mente del artista o del artesano, ¿sí?, es el modelo según el cual está hecha la cosa fabricada. Algo similar ocurre con la creación divina. Solamente similar, obviamente, por la distancia que hay entre la acción verdaderamente creadora de Dios y la acción, como vimos la otra vez, transformadora, que es toda producción humana o en general de las causas segundas, ¿sí? Bien, pero entonces, en Dios está el modelo de todas las cosas, causa ejemplar, la llama San Agustín, y la tradición escolástica después de él, ¿no? Si esto es así, entonces, San Agustín saca otra consecuencia de aquí, ¿sí? Entonces, si yo quiero entender a fondo una cosa, si yo quiero entender lo más profundamente una cosa, ¿sí?, solo podría hacerlo llegando de alguna manera a ese modelo creador que está en Dios, ¿sí? El secreto último de cada criatura está en la idea divina que le da origen, ¿sí? Por eso, para San Agustín, la sabiduría consiste en entender las cosas, ¿sí?, intentar al menos entender las cosas, ¿no?, cómo las entiende Dios, verlas cómo se ven desde allá arriba, desde su modelo ejemplar. Como verlas literalmente así es imposible para el hombre, porque no puede ocupar el lugar de Dios, ¿sí? Lo que le cabe al hombre es desear, amar la sabiduría. Filosofía es eso, ¿no? Amor a la sabiduría, caminar hacia ella y tratar de ver las cosas desde esa óptica, ¿sí?, pero sin que nunca lo logre plenamente. Nadie puede decir en esta vida, yo soy sabio, ¿no es cierto? Nadie puede, porque sería algo así como decir, yo soy Dios, yo veo las cosas tal como las ve Dios, ¿sí?, que es imposible para nosotros, ¿sí? Pero algo más, ¿sí? Entonces, si en Dios están las ideas de todas las cosas, los modelos de todas las cosas, crear consiste en expresar, es decir, volcar hacia afuera esa idea que estaba en Dios, ahora se plasma en una realidad externa, ¿sí? Romano Guardini, gran agustiniense del siglo XX, que ya lo mencioné más de una vez, ¿no?, y que voy a seguir mencionando seguramente, Romano Guardini habla entonces del carácter verbal de las criaturas. En su libro Mundo y Persona lo dice, ¿no? Las criaturas tienen carácter verbal. ¿Por qué carácter verbal? Verbum en latín significa palabra, es decir, expresión de un pensamiento. Una palabra es la expresión de un pensamiento, ¿sí? Entonces, cada criatura viene a ser la expresión de un pensamiento divino, porque es una idea suya que él quiso hacerla realidad, ¿sí? Esto significa el carácter verbal de las cosas. Por supuesto, cuando uno expresa verbalmente algo, es porque sabe que enfrente hay alguien capaz de escucharlo y entenderlo. Sí, efectivamente. Las cosas tienen carácter verbal, dirigidas a las inteligencias creadas de los hombres, eventualmente de los ángeles en otro plano, ¿no es cierto? Pero el mundo material está dirigido a la inteligencia del hombre, para que el hombre lo conozca. Y conociéndolo, conozca de alguna manera el pensamiento del Creador, ¿sí? Desde ese punto de vista, entonces, la naturaleza, ¿sí?, las cosas salidas de las manos de Dios, son palabra de Él, nos hablan de Él, ¿sí? Y San Agustín, en realidad en esto con toda la tradición patrística, no solamente él, habla entonces del libro de la naturaleza. Junto al Liber Scripturae, al libro de la escritura, está el Liber Naturae,
¿sí? El libro de la naturaleza. Los dos son revelación divina. En un caso, revelación sobrenatural, la escritura. ¿Sí? En otro caso, revelación natural. ¿Sí? Para esta revelación natural está al alcance de todo hombre. ¿Sí? Y también nos habla de Dios, de su sabiduría, de su pensamiento. La naturaleza nos habla de Dios. San Agustín dice muchas cosas sobre esto, no quiero ahora demorarme demasiado, pero es para reflexionar, es casi, meditar estas cosas de San Agustín es casi un retiro espiritual, ¿no? A veces un párrafo de él llena toda una tarde de meditación, pero por ejemplo, una de las cosas que dice es que si uno quiere descubrir la palabra de Dios en la naturaleza, tiene que hacer el suficiente silencio interior. No alcanza el silencio exterior. El silencio exterior es acallar los ruidos, sí, pero a veces tenemos ruidos adentro, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos inmediatos, ¿no es cierto?, las tareas que ¿sí? Para escuchar la palabra de Dios en las cosas es necesario también ese silencio interior, que es atención extrema a las cosas para descubrir en ellas esa palabra divina que se expresa, dice San Agustín, en voz baja, sin gritos, sin impactos fuertes, y que por eso exige de nosotros ese silencio y esa actitud de escucha, que transforma entonces nuestra mirada de la naturaleza casi en oración. ¿Sí? Una gran pensadora del siglo XX, Paula siempre habla de ella, Simone Weil, ¿sí? Tiene esa tesis justamente, que la atención en su forma pura es oración. Fíjense, ¿no? La atención en su forma pura. Observar una cosa y tratar de ver en ella lo más profundo, su naturaleza, su esencia, etc., es tratar de escuchar la palabra de Dios y entonces dialogar con él. Conocimiento como diálogo. Y todavía una cosa más, ¿sí?, que San Agustín también aprovecha en esta misma línea. Pero entonces, la observación atenta de la naturaleza nos permite descubrir la existencia del Creador. Ciertamente nosotros cristianos sabemos que existe el Creador por la fe, ¿sí? Pero a todo hombre le está dado llegar a reconocer que existe un Creador a partir de las cosas creadas. En línea con toda la tradición patrística, también acá San Agustín suele citar la epístola a los Romanos, Romanos, primer capítulo, versículos 19 y siguiente, ¿no? Las perfecciones invisibles de Dios se hacen visibles a través de las criaturas, ¿sí? Entonces, la naturaleza nos habla de Dios. Y San Agustín lo dice con ese lenguaje que es a la vez, ¿no?, filosóficamente profundo, religiosamente piadoso y poéticamente hermoso, ¿sí? Por ejemplo, ese texto que les puse ahí, no sé si lo han leído ya, pero que vale la pena meditarlo mucho. Pregunté a la tierra y me dijo, no soy yo. Y todas las cosas que hay en ella me confesaron lo mismo. Pregunté al mar y a los abismos y a los reptiles de alma viva y me respondieron, no somos tu Dios, búscalo sobre nosotros. Pregunté a las brisas que respiramos y el aire todo con sus moradores. Me dijo, se engaña Anaxímenes, yo no soy tu Dios. Pregunté al cielo, al sol, la luna y las estrellas. Tampoco nosotros somos el Dios que buscas, me respondieron. Dije entonces a todas las cosas que están fuera de las puertas de mi carne, decidme algo de mi Dios, ya que vosotros no lo sois, decidme algo de él. Y exclamaron con grande voz, Él nos ha hecho. Mi pregunta era mi mirada y su respuesta su belleza. Esta frase final es extraordinaria, ¿no? La mirada del hombre es una pregunta, una mirada atenta y contemplativa es una pregunta. Y la respuesta de las cosas está en su belleza, ¿sí?, que nos remite al Creador, ¿sí?, que nos dice, acá hay algo más grande, ¿sí?, yo vengo de algo más grande que es mi Creador, ¿sí? Bien. Entonces,
Esto en cuanto a un primer aspecto de todo el tema de la verdad de las cosas, ¿sí? Decíamos, con el texto de Piper como trasfondo, que todo lo que es inteligible por haber salido de la mente del Creador. Pero ahora se puede agregar una segunda mitad. Por el mismo hecho, por la misma razón de haber salido de la mente del Creador, las cosas son inagotables para nuestra inteligencia. Incomprensibles, dice Piper, ¿sí? Si comprender es agotar una cosa, es decir, conocerla totalmente, exhaustivamente, sin dejar nada, ningún resto, si comprender es eso, entonces nuestra inteligencia no puede comprender las cosas. ¿Por qué? Porque la luz que brilla dentro de ellas es la participación de una luz infinita, viene de un pensamiento infinito, ¿sí? Sería casi como comprender totalmente el pensamiento divino. Entonces, siempre hay en el fondo de las cosas algo de inagotabilidad, ¿sí? No podemos agotarlas con nuestro pensamiento, ¿sí? Ojo, no que no podemos conocer nada de ellas, no, eso sería lo contrario, ese es el escepticismo. No hay nada cognoscible en las cosas, al revés. Hay tanta cognoscibilidad que nunca mi mente la agota. Siempre puedo conocer más. El deseo de ciencia, que es natural en la inteligencia humana, el deseo de saber, que es natural en la inteligencia humana, tiene este consuelo, ¿sí? Siempre voy a poder saber más, siempre voy a encontrar algo más en las cosas que todavía no conozco. Y la historia lo confirma, ¿sí? En todas las formas de saber, nunca terminamos, ninguna ciencia humana, ¿no? Se termina de constituir del todo y siempre puede seguir avanzando y profundizando, ¿sí? Los medievales llamaban a esto sentido del misterio. Misterio. Cuando uno piensa en la palabra misterio, hoy en día, suele pensar, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? Mucho esto, suele pensar una habitación oscura. Uno entra en una casa, no hay luz, está todo oscuro, qué misterio, ¿sí? Pero el verdadero sentido de misterio es justamente lo opuesto. Misterio no es oscuridad, sino exceso de luz. Así lo dice San Anselmo, por ejemplo, ¿no? Un gran escolástico, siglo XI. Misterio es exceso de luz. Sí, no podemos nunca terminar de conocer el fondo de las cosas porque hay demasiada luz para nuestros ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen de la inteligencia divina. Al cristiano y a todo filósofo creacionista le es claro el fundamento. Pero curiosamente, incluso algunos filósofos precristianos y que no llegaron del todo a la idea de creación, sin embargo lo entendieron, ¿sí? Porque tanto Platón, por un lado, como Aristóteles, por otro lado, coincidirían en lo mismo que acabamos de decir. Las cosas son cognoscibles, pero no podemos agotarlas con nuestra inteligencia. Ustedes saben cuál es el símbolo del filósofo, ¿no? La lechuza. ¿Por qué la lechuza es el símbolo del filósofo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ve bien de noche, de día no ve bien. Muy bien. Porque ve mejor de noche que de día. De día es demasiada la luz. Yo solía ir, con Paula solíamos ir de vacaciones a Chapadmalal, ¿sí? Y por las tardes nos paseábamos por ahí, ¿sí? Y había una avenida donde estaba, casi siempre había unos postes con lechuzas, ¿sí? Y si pasábamos cuando todavía había luz fuerte, las lechuzas tenían los ojos cerrados, ¿no? Los ojos grandes, redondos de la lechuza, ¿sí? Totalmente cerrados, apenas una línea, una mínima línea, dividía el párpado superior del inferior, como son los ojos de la lechuza, ¿no? Si en cambio pasamos más tarde, ya puesto el sol y ya en penumbras, las lechuzas tenían los ojos abiertos así. La lechuza ve mejor de noche que de día, porque de día es demasiada luz, le quema, le encandila el exceso de luz. Y por eso Aristóteles la eligió como símbolo del filósofo. El filósofo es el hombre, el ser humano, ¿sí? Que ante la realidad creada, nosotros sabemos que es una realidad creada, ¿sí? No puede agotar.
¿sí? Sin conocer del todo esta idea de creación, Aristóteles lo experimentó de alguna manera con su experiencia como filósofo, como amante de la sabiduría, ¿sí? Qué lindo es saber eso también, ¿no? Bueno, entonces, inteligibilidad, pero misterio, pero fondo de misterio, es inagotabilidad de las cosas, ¿sí? Lo contrario de esto, de la conciencia del misterio, es el racionalismo. Si bien la palabra racionalismo puede tener muchos significados porque puede utilizarse en distintos contextos, ¿sí? Acá la utilizo en este siguiente contexto. Racionalismo es confianza excesiva en la razón. Confianza excesiva. Creer que la razón humana es capaz de conocerlo todo, que nada se le escapa. El doctor Comar decía, racionalismo es espíritu de sistema. Es decir, pretender que el conocimiento humano puede constituirse como un sistema cerrado. Un sistema, lo característica es que no deja nada afuera, ¿sí? Todo está coordinado, todo está adentro, todo queda explicado adentro, ¿sí? El racionalismo moderno, por ejemplo, tiene espíritu de sistema. Pretende encerrar en los cuadros de una filosofía toda la realidad. Quizá el autor más racionalista en ese sentido de la palabra sea Hegel, ¿sí? Aquel que en su visión intenta, ¿sí?, fundar, encerrar toda la realidad dentro de la racionalidad. Todo lo real es racional, todo lo racional es real, ¿sí? La fórmula repetida por Hegel, ¿sí? Bien, entonces, ese espíritu de sistema, ese exceso de confianza en la razón, es una expresión del no reconocimiento del carácter creado de las cosas, ¿sí? Indirectamente, ciertamente, ¿sí? Pero es expresión de eso, es no darse cuenta que si algo viene de Dios, del Creador, entonces no puede encerrarse en un sistema racional humano, a la medida de nuestra razón, ¿sí? Punto siguiente. Creación y contemplación. Otra implicancia del hecho de que el mundo es creado. Siempre con respecto al tema del conocimiento y de la verdad, ¿no? Si el mundo es creado, si el hombre es creado, entonces el hombre tiene delante suyo una realidad dada. Tiene algo para mirar, para contemplar. Ya los griegos distinguían en el conocimiento humano dos formas básicas de conocimiento: el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. El conocimiento práctico, que a su vez después se podría subdividir, pero bueno, voy a lo básico nomás, es aquel conocimiento que busca la verdad de las cosas, pero para la acción, para ordenar una acción. Sea esa acción la conducta humana, la misma conducta humana, sea esa acción la fabricación de algo, ¿no es cierto? Que sería en ese caso poético más que práctico. Pero bueno, conocimiento práctico, es decir, buscando un fin externo al conocimiento mismo. En cambio, llamaban conocimiento teórico al conocimiento que busca la verdad por la verdad misma. Por eso los latinos tradujeron teoría por contemplación. Conocimiento teórico es el conocimiento contemplativo, cuyo fin es contemplar la realidad en cuanto tal. Es lamentable que la palabra teoría haya sufrido a lo largo de estos últimos tiempos tal deformación de su sentido originario, ¿no es cierto? Hoy en día se entiende por teoría algo tan distinto que en algunos aspectos es casi lo contrario de su sentido original, que es contemplación, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando alguien me dice, sí, me gustó, pero fue una charla demasiado teórica. ¿Qué quiere decir demasiado teórica? ¿Sí? Demasiado alejada de la realidad, no sé, no realista, ¿sí? O en la ciencia, ¿no? Una teoría es una hipótesis, es una construcción intelectual que no puede ser, o que por lo menos no ha sido todavía demostrada. Entonces es una construcción intelectual, ¿sí? Teoría, ¿sí? Pero en realidad el sentido originario de la palabra es otro. Teoría es contemplación. Entonces conocimiento teórico
es conocimiento contemplativo. Algunos autores usan, lo vamos a ver en el texto de Piper, usan para distinguir, ¿no? Para hacer más hincapié en ese sentido original de la palabra, el adjetivo teorético. El doctor Comar usaba mucho la palabra teorético, ¿sí? Es decir, conocimiento contemplativo, ¿sí? Bueno, aquí también el autor de nuestra época, del siglo XX, el autor es Piper, Joseph Piper, ¿sí? Que insiste permanentemente en la importancia de la contemplación, del conocimiento contemplativo, y lo que ahora me interesa subrayar, el conocimiento contemplativo supone la creación. Puede haber actitud teorética en el hombre si hay algo dado para ver, para contemplar. Más aún, si hay algo dado que tiene un cierto orden, un cierto sentido, una cierta belleza, etc. Porque uno contempla algo, es decir, se detiene ante algo cuando se le presenta como algo valioso, como algo digno de ser contemplado, como algo que despierta su atracción, incluso su amor, en el sentido propio de la palabra. La belleza despierta el amor, decía Platón, ¿no es cierto? Bueno, vamos a los textos de Piper, ¿sí? Por ejemplo, el segundo de los que les mandé en la hoja, ¿no? Se ha dicho con razón que tal contemplación de la realidad, teorética en el sentido indicado, solo le es posible al hombre si comprende el mundo como creación. El elemento de veneración y afirmación que el concepto de lo teorético encierra en sí, cuando se lo piensa acabadamente, parece que sorprendentemente fue intuido con claridad por los romanos, cuando tradujeron al latín el término griego teoría por contemplatio. Contemplación, en efecto, habla de consideración amorosa, el mirar algo amado, lo que quizás sale palmariamente a la luz recién en la comprensión cristiana. Es decir, recién cuando se entiende más explícitamente que el mundo es creación, se entiende el por qué uno encuentra esa perfección, esa belleza en las cosas que despiertan nuestro amor y nuestra mirada amorosa. No quiere decir que los que no entendieron la verdad de la creación no lo pueden hacer, ¿no es cierto? Porque ellos también descubren esa belleza y esa verdad en las cosas, solo que quizás no entienden su fundamento último. Esa sería la tesis de Piper. Solidaridad entre la idea de creación y la importancia de la contemplación. Digo importancia, pero en realidad es más que importancia. La palabra exacta sería primacía. Si el mundo es creado, entonces hay que afirmar primacía de la contemplación. Miren, en más de un contexto a veces se discute primacía de la contemplación o primacía de la acción, de la contemplación o de la praxis, ¿cierto? Y la tesis, la discusión puede darse en distintos ámbitos, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito más antropológico, ¿sí? ¿Qué es mejor para el hombre si contemplar o actuar, etcétera? Es un problema, pero acá no estamos hablando de ese problema. Acá estamos hablando de la discusión metafísica, ¿sí? Metafísicamente hablando, es decir, teniendo en cuenta la estructura profunda de la realidad. Si hay una realidad dada, entonces lo primero es verla, mirarla, contemplarla. Porque incluso para la acción, el hombre necesita primero conocer la realidad. Ciertamente al hombre le es dado actuar, transformar esa realidad, poner el mundo bajo su servicio, y es parte de la vocación del hombre sobre la tierra, ya designada en el Génesis, ¿no es cierto? Pero esa acción transformadora requiere de la previa mirada contemplativa, si no, no va, ¿sí? Es cierto que el hombre, por ejemplo, ¿no? Si al principio vivía en cavernas, después pudo empezar edificios cada vez más complejos, que es una maravilla, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿no? Son maravillosos porque tienen comodidades y cosas que no, en otro contexto no se puede, pero para construir una casa, y cuanto más grande, más, primero
El arquitecto tiene que conocer las leyes de los materiales, las leyes físicas, la resistencia de la piedra, del hierro, del cemento armado, etcétera, etcétera. Es decir, si no conoce eso, su acción no tiene fundamento y puede llevarlo a un fracaso total, ¿no? Primacía de la contemplación. Si el mundo es creado, hay algo dado digno de ser contemplado, ¿sí? Si no, lo contrario de primacía de la contemplación, primacía de la praxis, significa, siempre metafísicamente hablando, ¿no? Si lo primero es actuar, si en el principio es la acción para nosotros seres humanos, entonces quiere decir que no hay una realidad dada, o que en todo caso lo dado es mero material para nuestra acción, ¿sí? No es algo con sentido propio, que está ahí delante, que puedo y debo contemplar, admirar, etc. Sino, no, es mero material para, lo que importa es mi acción. Entonces las cosas son mero material para mi acción. Piper lo dice también en el otro texto que sigue, ¿sí? La mirada del hombre, por tanto, solo puede llegar a ser propiamente teórica si lo existente, el mundo, es para él algo más que el simple terreno o la materia prima de su actividad. Teórico puede deber llamarse aquel que mira la realidad desnuda y para quien el mundo es digno de respeto. Creación en el sentido más estricto de la palabra. Si el mundo deja de verse como creación, no puede haber ya ninguna teoría propiamente dicha. ¿Sí? Entonces, ver el mundo como material es negar su carácter creado. En este sentido, recuerdo también que el doctor Comar insistía mucho en el distinto sentido que puede tener la palabra materialismo. Materialismo, ¿sí? Por ejemplo, a propósito del marxismo, ¿sí? Se dice el marxismo es una filosofía materialista. Está bien, ¿sí? Pero ¿qué significa? No significa, decía él, ¿no? No significa solo que afirma que todo lo real es material. No significa solo que es materia, que solo existe la materia, que no existe el espíritu. También eso, ¿no? Pero es algo más, y quizá más radical. Significa que toda la realidad es mero material, materialismo, ¿no? Es considerar la realidad mero material para la acción humana. El marxismo es una de las formas coherentes, hasta cierto punto siempre, ¿no? Pero coherentes de primacía de la praxis, ¿sí? La tesis es abiertamente, explícitamente sostenida por Marx, ¿sí? En las tesis sobre Feuerbach, ¿no? Primacía de la praxis, ¿sí? Pero en realidad, quizás la fórmula más universal, ¿sí? Para afirmar que no hay una realidad dada y por lo tanto no hay una verdad para contemplar, filosóficamente se llama idealismo, ¿sí? Idealismo. Queda claro acá que la palabra idealismo no está tomada en el sentido que a veces usamos en nuestro lenguaje cotidiano. Una persona muy idealista quiere decir que tiene ideales, etc. No, eso está muy bien, perfecto, ¿no? Pero en filosofía, el término idealismo indica aquel tipo de filosofía que sostiene que no hay una realidad dada que el hombre pueda conocer con su intelecto. Conocer no es contemplar. Conocer no es ver una realidad dada. Esto está asociado con lo que decíamos la vez pasada, ¿no? El idealismo desde el punto de vista metafísico, negación de lo finito. El idealismo desde el punto de vista gnoseológico, no hay una realidad dada, ¿sí? A tal punto no hay una realidad dada que en el idealismo la palabra teoría, contemplación, o desaparece, o, como ocurre concretamente en algunos autores, es identificada con la praxis. No hay contraposición entre teoría y praxis. ¿Por qué? Porque si teoría es la actividad del intelecto, ¿sí? La actividad del intelecto es acción, ¿sí? Es constitución de su objeto. El intelecto no descubre una realidad dada, el intelecto constituye su objeto en el pensamiento, ¿sí? Fichte, por ejemplo, ¿no? El yo pone el no yo, es la fórmula de Fichte. Fíjese hasta qué punto, ¿no? La realidad es llamada simplemente como un no yo, ¿sí? Es lo que está delante de mi pensamiento, pero puesto por el pensamiento
y no descubierto por él, ¿sí? En Fichte, sin embargo, todavía queda un fondo de realismo, porque ese yo que pone la realidad existe, ¿sí? No es mero objeto de pensamiento. Y sobre todo existe una pluralidad para Fichte, ¿no? De espíritus pensantes, de yoes, ¿sí? Que ponen el yo. ¿Sí? En ese sentido, Hegel intenta un idealismo más coherente, ¿sí? El yo no es una realidad en sí. El yo también es puro pensamiento. Y entonces, ¿quién lo piensa? Y el espíritu universal, el espíritu absoluto. Ese monismo del que hablábamos la otra vez, ¿sí? Acá se fundamenta en el hecho de que hay un espíritu absoluto del cual cada uno de nosotros también es meramente una manifestación, ¿sí? Un pensamiento, ¿sí? Pero entonces no hay una realidad dada y no tiene que haber una actitud teorética si somos coherentes, plenamente coherentes con este pensamiento. Me interesa, sobre todo, ir aplicando esto hacia el fin de la exposición con respecto al marxismo, ¿sí? El marxismo y el neomarxismo, ¿no? Porque esta actitud de Hegel es la que luego pasa a Marx también. El materialismo de Marx consiste en eso, ¿eh? No hay una realidad dada, o mejor dicho, eso que llamamos realidad es simplemente material para la acción. Lo que importa es la acción del hombre. Marx no es un hegeliano puro, no, porque en Hegel la realidad es simplemente el espíritu, ¿no? Pero, como él dice, ¿no? Invierte la filosofía hegeliana, reemplazando el espíritu por la materia, ¿sí? Pero la actitud de fondo es la misma, ¿sí? El hombre es pura actividad, lo que importa es esa transformación del mundo que hace el hombre. Entonces, me acuerdo cuando era alumno y tenía una discusión con un compañero, porque yo estaba en segundo año, no había estudiado el marxismo, y cuando él hizo una alusión a que el marxismo es una forma de idealismo, a mí me parecía absurdo, porque Marx habla de las cosas, es materialista, no idealista, ¿no? Yo no había entendido el fondo de las cosas, ¿eh? El doctor Comar, con la claridad, pero al mismo tiempo con la misericordia, casi diría, ¿no? Que lo caracterizaba, me enseñó bien, me corrigió ahí, explicándome qué significaba, recuerdo esa experiencia. El marxismo es una forma de idealismo en ese sentido, ¿sí? En que no hay una realidad que tenga sentido delante del hombre, sino que el hombre con su acción, con su trabajo, le da sentido a la realidad, ¿sí? Pero el marxismo tiene una nueva vuelta de tuerca en un gran neomarxista italiano que es Antonio Gramsci. En Gramsci es el inspirador de lo que se ha llamado el eurocomunismo, ¿es cierto? En Gramsci, la reflexión filosófica va al fondo del asunto y entiende el idealismo en este sentido, el no reconocer el mundo como una realidad dada, como la verdadera revolución del marxismo. La verdadera revolución del marxismo no está en el campo económico, ni siquiera en el campo político, está en el campo filosófico, está en el campo de la mentalidad, ¿sí? Consistiría en lograr que el hombre común se diera cuenta de que no hay una realidad dada, y que la realidad es producto del espíritu, de la acción del hombre. Esa sería la verdadera revolución. En su curso sobre criptoidealismo, que está publicado por Sabiduría Cristiana, el doctor Comar hace mención a Gramsci y lo desarrolla bastante ampliamente, ¿no? Cuenta, por ejemplo, que en 1931 se hizo un congreso en Londres, ¿no? Y en el cual un marxista soviético, Bukharin, ¿sí?, presentó una tesis en la que pretende defender el realismo filosófico. Él era marxista, pero pretendía defender el realismo, ¿sí? No somos idealistas, somos realistas, etc. Y Gramsci, que ya estaba en la cárcel en 1931, ¿no?, y que
pero que desde la cárcel anota sus reflexiones en los famosos cuadernos de la cárcel, ¿no? Gramsci despliega su respuesta a esta tesis de Bukharin, sosteniendo que el marxismo es idealismo. Y la respuesta es tan completa que el doctor Komar la cita ampliamente en este curso, y yo se las pasé ahí atrás, les extraje, ¿no?, los párrafos esenciales que vamos ahora a leer y comentar brevemente, ¿sí? Lo que está en cursiva es el texto de Gramsci citado por el doctor Komar, ¿no? La realidad del mundo externo. Toda la polémica sobre la realidad del mundo externo me parece mal encarada y en gran parte inútil. Efectivamente, el público popular está muy lejos de plantearse el problema de si el mundo externo existe objetivamente o sea una construcción del espíritu. Hasta acá uno piensa, pero entonces este es realista, dice, no, es obvio que existe el mundo. No, es todo lo contrario, ¿sí? Fíjense cómo sigue. El público popular cree que el mundo externo es objetivo, y es esta creencia que conviene analizar, criticar y superar científicamente. Y agrega, ¿no? Esta creencia es de hecho de origen religioso, aun cuando quien cree sea religiosamente indiferente, porque durante siglos se ha creído que el mundo ha sido creado por Dios antes que el hombre, y que el hombre lo ha encontrado ya creado, catalogado y definido de una vez para siempre. Es interesantísimo, ¿eh? Lo que dice acá Gramsci, en otras palabras, es lo mismo que dice Piper, ¿sí? Es decir, si el mundo es creado, entonces hay una realidad dada, ¿sí?, que el hombre puede y debe contemplar. Pero sigo. Esta creencia se hace parte del sentido común también, aún en el sentimiento religioso que se haya apagado o adormecido. Y ahora, fundándose sobre esta experiencia de sentido común para destruir con la ridiculización las teorías del idealismo, tiene un significado más bien reaccionario de retornar implícitamente al sentimiento religioso. Acá está criticando a Bukharin, ¿sí?, que sostenía... Un tema repetido, o sea, un tópico. Sí. Es el del homo viator. Ahí se está mezclando algo, perdón. Ahí. Bien. Es la mía. Perdón. Bien. Entonces, crítica al intento de vuelta al realismo de Bukharin, ¿sí? Y completa. De hecho, los escritores católicos recurren a este mismo medio para conseguir los mismos efectos mediante la comicidad corrosiva. Y completa. Buscar, investigar por qué han surgido las teorías que no reconocen realidad objetiva al mundo. ¿Han sido manifestaciones de locura y de delirio? Es demasiado simplista. El materialismo histórico no solo explica y se justifica a sí mismo, sino que explica y justifica todas las teorías precedentes, y en esto está su fuerza. Ahora bien, las teorías idealistas son el más grande intento de reforma moral e intelectual que se haya verificado en la historia para eliminar la religión del campo de la civilización. Más claro imposible, ¿sí? ¿Con qué penetración entiende Gramsci esto, ¿no es cierto? Es decir, si reconocemos una realidad dada, estamos reconociendo un creador. Si reconocemos un creador, un Dios, entonces hay religión, el sentido religioso. ¿Sí? Pero la verdadera revolución del marxismo, esto Gramsci lo vio claro, no está en el campo económico o político, está en el campo filosófico. La verdadera revolución es eliminar la religión, la trascendencia, ¿sí?, para lo cual es necesario eliminar la realidad dada. Entendió el concepto de creación y sus implicancias, ¿cierto? Les leo el comentario del doctor Komar, en el mismo libro, un poquito más abajo, este no lo tienen ustedes porque lo agregué después, ¿sí?, pero dice así: a esta altura de la historia del pensamiento, habla Komar, ¿no?, se entiende claramente que el realismo es creacionismo y lleva al creador, y que para no andar ese camino hay que disminuir o anular el realismo. Aquí tenemos precisamente la explicación del enorme éxito del idealismo en los últimos 200 años.
aunque parezca que no, el idealismo penetró muy fuerte en la cultura de los últimos 200 años. Pero ahora viene una segunda parte, y agrega el doctor Comar. Pero a su vez, como el éxito del idealismo lleva a resultados también claros e indeseables, anulación del hombre, porque digamos, el todo anula a los individuos, ¿no? Anulación del hombre, escepticismo, relativismo. Como el éxito del idealismo lleva a eso, es necesario no hacerse preguntas de fondo. Así se explica otra cosa, el enorme éxito del criptoidealismo. Prohibición de formular preguntas de fondo. La ridiculización de todo planteo metafísico. La primacía de la acción es el punto de llegada del marxismo actual. Idealismo, entonces, no hay una realidad dada, pero idealismo sin reconocer el sentido metafísico, es decir, sin aceptar las premisas de fondo, eso es criptoidealismo. Cripto significa oculto, ¿no? No reconocido. Hoy en día hay mucho criptoidealismo en el pensamiento, ¿sí? Es decir, no reconocer una realidad dada. Todo se construye, todo lo hace el hombre, todo es cultural, ¿no? No hay nada natural, todo es cultural, que es como decir, no hay nada dado con orden y sentido, no hay nada que contemplar. Y si no hay nada que contemplar, entonces primacía de la praxis. La primacía de la praxis es el punto de llegada del marxismo actual. Ese es el fondo del marxismo, ¿sí? Entre paréntesis, también de muchas otras corrientes contemporáneas, de algunas corrientes postmodernas. Hoy me hacían una pregunta sobre Foucault, precisamente, ¿no, Paula? Y también la versión de Foucault es similar a esto, ¿sí? Todo discurso racional es un relato que tiene por finalidad el ejercicio del poder. Si no hay verdad, hay poder, ¿sí? Entonces, la razón no está para descubrir la verdad, está para construir un sistema, una ideología, algo, ¿no?, que me sirva para tener poder, transformar la realidad, etc., ¿sí? Voy terminando entonces, ¿sí? El último de los textos que les mandé, que tienen ahí, ¿no?, que también es el curso sobre criptoidealismo. La lucha contra la contemplación es la lucha contra la subordinación a un orden preexistente. Esto es lo que ellos piensan y no dicen. En eso está su criptoidealismo. Porque en última instancia el idealismo, como vimos en el pasaje de Gramsci, es el intento más grande por desalojar la idea de la creación, de que hay en el mundo algo anterior al hombre, ¿sí? Eso es, en ese sentido el idealismo es el gran adversario del pensamiento realista y por lo tanto creacionista, ¿sí? Este tema de no reconocer un orden preexistente va a ser el tema del próximo encuentro, ¿sí? El próximo encuentro vamos a tratar justamente de creación y orden natural, ¿sí? Pero quiero terminar hoy citando, quiero terminar otra vez con palabras de San Agustín, citando un parrafito breve que en realidad ya lo vimos en el primer encuentro, ¿no?, pero que me parece que ahora, después de desarrollar el tema de la verdad, se entiende un poquito mejor. Dice así San Agustín: y así, cuando el hombre vive según la verdad, no vive según él mismo, sino según Dios. Pues es Dios quien dijo, yo soy la verdad. Y el no vivir como lo exigía su creación, constituye la mentira. Esto equivale a decir que viven unos según el hombre y otros según Dios. Ciudad del hombre, ciudad de Dios. Ciudad de Dios implica reconocimiento de una verdad, el reconocimiento de una realidad dada que necesitamos contemplar, ¿sí?, para que sirva de guía a nuestra vida, a nuestra acción, etc. ¿Estamos? Muy bien, hablé bastante, ¿sí? Ahora les toca a ustedes. Comentarios, preguntas, ¿sí?, todo lo que quieran agregar, preguntar, etc. Anímense, ¿eh? A ver. Juan Pablo Barros, sí, adelante. Sí, bueno, primero felicitarlo, yo primera vez que pude entrar tuve estos problemas, pero me quedó la idea esta de la filosofía como buscar la sabiduría y buscar la luz.
y justamente todo lo contrario a lo que nos está planteando el pensamiento contemporáneo, es decir, es racional, es sombra, es no mostrar, es dejarse guiar por las pasiones, etcétera, lo contrario que decía San Agustín. Sí, así es, muy bien, sí. En gran parte la filosofía postmoderna es eso, ¿no? Es no reconocer la realidad nada, no querer aceptar la luz que viene de afuera, ¿sí? Es efectivamente eso. Uno está tentado de hablar ahí de soberbia, si no fuera porque, bueno, ya es un juicio moral, ¿no? Pero que sí, pareciera como que es querer constituir al hombre como criterio último, al hombre y su razón como criterio último de verdad y de comportamiento, ¿no? A mí lo que me asusta es eso de Hegel, de lo real es racional y todo lo racional es real, pero casi demoníaco. Sí. Efectivamente. Sí. José Luis te quiere hacer una pregunta. José Luis Rinaldi. Sí, hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué decís? Bien, mira, no, tan solo esto, quería decirte si esto cierra. El primer texto de San Agustín, que citás de las Confesiones, dice: nosotros conocemos las cosas porque ellas son, pero ellas son porque tú las conoces. Sí. Si le cambiamos la mayúscula al tú, prácticamente estamos en el idealismo. Perfecto, mira, no se me había ocurrido, pero sí, es efectivamente, ¿sí? Las cosas son porque el hombre las conoce, ¿sí? Si es así, eso es el idealismo, es cambiar esa mayúscula, mirá qué formulación simple y a la vez profunda, ¿no? Sí, no se me había ocurrido, muy bien, José Luis, gracias. A ver, poneme un poquito. Quiero hacer una pregunta. Sí, María Mercedes, adelante. No sé si es pregunta, pero como una reflexión, ¿no? Que el hombre necesita para esto una gran cuota de humildad para aceptar esto, ¿no? Porque siempre está la soberbia que hay en uno y creernos que todo depende de nosotros y que somos como los artífices de todo, ¿no? Y es todo lo contrario. Efectivamente, sí, María Mercedes, sí, es así. Aceptarse como criatura necesita esa actitud de humildad. Humildad, como decíamos en el primer encuentro, ¿no? Que leyendo algunos textos de San Agustín que subrayan mucho eso de la humildad, ¿sí? Humildad que significa reconocer lo que uno es, no rebajarse más abajo, sino reconocer lo que es. ¿Sí? Sí. Y él, ahí en esos textos, ¿se acuerdan? Él señalaba también como justamente, ¿no? La raíz de todo pecado es la soberbia, desde el pecado de Lucifer en adelante, ¿no? Claro. Todo pecado en el fondo consiste en eso, querer erigirse uno en Dios, querer uno decidir lo que está bien y lo que está mal, ¿eh? No aceptar. ¿Sí? Me acuerdo que Pablo VI, en un famoso discurso, decía que el problema es que, creo que era Pablo VI, ¿no? El problema es que el hombre actual ha perdido la conciencia del pecado. Que hombres pecadores ha habido en todas las épocas y lo habrá en todas las épocas. Pero hoy parece como que se pierde la conciencia del pecado, que es como decir, ¿sí? El hombre no acepta que hay realidad, hay conductas que no las puede desarrollar, que no las puede hacer, ¿no? Que están mal objetivamente, ¿no? Jorge Guarnacha. Jorge, sí, adelante. Sí, tengo esta impresión que Gramsci él hace una observación, que aún gente que no es creyente, en cuanto sigue considerando la realidad como algo objetivo, en el fondo sigue bajo el predominio de las creencias religiosas. Eso dice Gramsci, ¿no es cierto? Como una observación de su tiempo. A mí me da la impresión que hoy se ha invertido eso, que hoy el sentido común, sobre todo en la gente formada, educada o con cierta ilustración, a pesar de muchas veces tener una creencia religiosa, al considerar todo como construcción social, construcción cultural, en la escuela, etcétera, en el fondo, sin darse cuenta, muchas veces estamos teniendo un pensamiento antirreligioso, anticreacionista, aún siendo creyentes. No sé si logro explicarme. Sí, muy claro, y estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo. Por eso en el texto que le leí de Comar decía así, el éxito del idealismo en los últimos 200 años. No es que la gente se dice idealista o que conoce a Hegel, no. Pero de hecho, este modo de ver la realidad que Gramsci promueve, ¿sí? y que insiste en que es la verdadera revolución que hay que hacer, va avanzando. En la sociedad de hoy ha avanzado muchísimo. ¿Sí? Me acuerdo que hace 1 o 2 años Alberto dictó un curso sobre el constructivismo, ¿no? Todo es construido. ¿Sí? Para mucha gente hoy, ¿no? Todo es construido, no hay nada natural. ¿Sí? Hablan contra la naturalización, nosotros naturalizamos, así como diciendo que no hay nada que sea natural, es todo una proyección del hombre, etc. ¿no? Estoy bien de acuerdo con lo que decís, Jorge, desde ya. Sí, hablando de natural, Héctor, yo cuando vos hablabas de esto de la naturaleza, me acordaba cuando era andinista y llegaba, después de un gran esfuerzo, claro, a la cima de alguna montaña ahí en Bariloche, y nos quedábamos contemplando, pero no digo horas, pero muchos minutos, lo que eso significaba, que era pura naturaleza, evidentemente, ¿no? En cambio, nosotros estamos hoy en día rodeados de no naturaleza, es decir, todo lo que nos rodea nuestras casas, por ejemplo, son cosas hechas por nosotros, ¿no es cierto?, por el hombre. Así es, sí. Por eso, en general, ¿no? Es más difícil en la ciudad descubrir a Dios en la naturaleza, porque no tenemos el contacto con la naturaleza, ¿sí? Es más fácil cuando uno vive más en contacto con la naturaleza. Acá hay otra pregunta en el chat de Franco Sobarzo, ¿sí? ¿Por qué hay algunos modernos, hoy algunos modernos dicen que estamos en la posverdad, por tanto no hay verdad absoluta? Bueno, justamente, ¿no? Es decir, cuando se ve todo como construido, entonces no hay una verdad dada. Posverdad es, no hay verdad, o en todo caso no importa la verdad. Si lo que importa es la acción, entonces la verdad no tiene que ser nuestro criterio, ¿sí? Cuando el hombre se da cuenta que la creación es reflejo de Dios, ¿sí? Cuando el hombre se da cuenta que la creación es reflejo de Dios. No entiendo, ¿es una pregunta, Franco? Tarde te amé, sí, cita el tarde te amé, ¿sí? Y concluye con otra pregunta. ¿El marxismo quiere destruir las manifestaciones del hombre? El marxismo lo que quiere destruir es el sentido común, como dice Gramsci, ¿no? Es decir, quiere cambiar este sentido común realista por un sentido común idealista, por la primacía de la praxis. En el fondo, la realidad no es más que material para nuestra acción. Lo que importa es nuestra acción. Y esa es la gran revolución, ¿sí? Del marxismo. El marxismo es verdaderamente revolucionario por eso. Insisto con las enseñanzas del doctor Comar. Él siempre nos decía que el marxismo no es solo una política o un sistema económico. El marxismo es una filosofía. Y el error más profundo está ahí. No está tanto en la economía o en la política, sino que hay algo mucho más hondo, de lo cual sale después todo lo demás, por supuesto, ¿no? Pero mientras no se llega a lo más hondo, no se entendió. Y el eurocomunismo, de alguna manera, es ir a eso más fondo, en Gramsci eso está muy claro, ir a eso más hondo, dejar en un segundo plano lo otro, y entonces avanzar de una manera mucho más clara, ¿no? en la conquista de la mentalidad del hombre contemporáneo, que como decíamos recién, sí, se ha avanzado mucho en esa línea, ¿no? ¿Sí? Francisco Butenau te quiere hacer una pregunta. Adelante, Francisco. Recién mencionaste el éxito durante los últimos 200 años del idealismo. Sí. Que me cuesta vincular la palabra éxito, porque normalmente uno dice, bueno, ¿cuáles son los frutos? Y la verdad que los frutos, si uno analiza los últimos 200 años, que estamos yendo hacia una torre de Babel. Es decir, yo no veo en dónde está la componente de éxito. Sí. Bueno,
Obviamente, de acuerdo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Acá lo que quiere decir la palabra éxito es que logró imponerse, logró extenderse e ir conquistando cada vez más la mentalidad del hombre contemporáneo. Por supuesto que ese logro es, visto en la verdadera perspectiva, un fracaso, es decir, es llevar el hombre y la civilización hacia su autodestrucción, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Que es Babel, ¿no? Es eso. Sí, efectivamente, pero éxito solo en ese sentido, de haber logrado sus objetivos o ir acercándose cada vez más a lograr esos objetivos, ¿no? Paula Lira, ¿querías hacer una pregunta? No, era comentar que justo hoy me pasó en clase que un alumno me preguntó si era la verdad, si existe la verdad. Me llamó la atención porque hoy teníamos la charla con vos y me hacía acordar cuando Pilatos le pregunta a Jesús qué es la verdad también, o si se puede conocer la verdad, como es un problema del ser humano esto de plantearte si existe o no la verdad, y que el cristianismo es el que da la respuesta, me da la sensación. Pero cuando estás fuera de una mirada de fe o trascendente, tendés, o sea, Jorge hablaba del éxito que tiene hoy en día, ¿no? De esta expansión que hay de toda este no creer en nada, y un poco es lo que yo veo en mis alumnos, porque preguntarse por la verdad me pasó hoy, pero me ha pasado otras veces también, que ellos se preguntan, ¿pero se puede conocer la verdad? ¿Existe la verdad? ¿No tiene cada uno su propia verdad? Y es muy difícil lograr que ellos entiendan y crean que sí existe la verdad, que capaz que uno ve una parte de la verdad, y que la afirmación de que no hay verdad también en el fondo es querer imponer una verdad, entonces es contradictorio, porque si yo te digo, no existe la verdad, me estás queriendo hacer creer una verdad también, y entonces estás pensando que tu verdad es la verdad, y ahí entras en un círculo, ¿no? El perro que se come la cola, que es difícil como docente hacerle llegar estas ideas a los chicos, y que están tan imbuidos de todo lo que escuchan en los medios que muchas veces lo miran a uno como con cara de, bueno, eso es lo que pensás vos, pero yo sigo pensando lo mismo, ¿no? Si habrá alguna fórmula para que... Eso nada más quería comentar. Concuerdo con lo que decís, Paula, muy bien. Y ya que la primera parte de tu comentario me sirve para agregar algo que quería comentar yo también y que se me pasó, ¿no? Es obvio, si ustedes lo pueden observar, ¿no? Que estamos entrando en el tema tratando de bucear sobre todo en los aspectos filosóficos de la cuestión, ¿sí? Todo este curso subraya sobre todo eso. Lo hago deliberadamente porque pienso que es una manera de entender más a fondo las cosas, ¿sí? Pero es claro que para una visión completa de la ciudad de Dios, en el espíritu de San Agustín y en el espíritu que tiene que ser el nuestro también, hace falta la dimensión sobrenatural, ¿sí? Es decir, la dimensión de la fe sobrenatural. Es decir, si bien la existencia de Dios y su carácter creador se revelan en la naturaleza, es claro que Dios nos llama a través de Cristo, de su Hijo hecho hombre y encarnado, y que el camino para llegar en nuestra vida es ese, es el camino de Cristo. Subrayo por si hiciera falta, ¿no? Que este curso no pretende para nada olvidarse de eso, ¿no? Sino que simplemente tomo los aspectos filosóficos porque me parecen que son los quizás un poco menos conocidos y un poco menos reflexionados y muy esenciales para entender a fondo el mensaje de Cristo también, ¿no? Bien, algunas preguntas en el chat, pero bueno, a ver, no puede ser que el término eurocomunismo hoy ya quede antiguo, sí, en algún sentido sí, ¿no? En el sentido que el comunismo está más instalado, ¿sí? Pero lo que ayudó a esta instalación es esa versión eurocomunista. Yo utilicé el término y me parece que es válido utilizarlo en el sentido filosófico, ¿no? Eurocomunismo en el sentido de esta versión del marxismo,
que pone el acento en la filosofía del marxismo y en la revolución filosófico-religiosa, ¿no?, que el marxismo representa. Y eso me parece que es lo importante de por qué Gramsci es un autor que vale la pena leer y estudiar, ¿no es cierto? Héctor, Sí. soy Sarita. En realidad yo escribí la pregunta, me iba a salir mejor escrita que hablada, pero la leo. Sí. En el campo educativo, pedagógico, también me da la impresión, sin ser especialista para nada, pero sí trabajando en educación hace mucho, que hay una tendencia excesiva a acentuar la praxis, la actividad, la acción, la funcionalidad, dejando de lado cada vez más espacios de pasividad. Pienso que la contemplación, de la que venimos hablando, realista, digamos, tiene algo de pasividad, de silencio, en ese sentido de dejarse hablar y por la realidad, ¿no? Y me da la impresión de que esto se desconoce cada vez más, muchas veces inconscientemente, porque como que se mete por todos lados, ¿no? Y me gustaría un comentario sobre este tema. Me parece muy importante y me parece que, no sé, me hacen mucho ruido muchas cosas que oigo en todos lados. Sí, sí, sí. Es así, Sarita. Sarita. Efectivamente, es más, hay toda una pedagogía que se autodenomina pedagogía activa, ¿sí? Los chicos solo aprenden actuando, solo aprenden haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un grave error, que parte de una gran confusión, por empezar, ¿no? Porque acá el punto clave es el siguiente, ¿no? Que escuchar y recibir es una gran actividad, no en sentido externo, ¿no es cierto? No de moverse, de correr, de hacer, de fabricar cosas, pero es una gran actividad del espíritu. El alumno que está escuchando, ¿no es cierto?, está muy concentrado, haciendo un esfuerzo de atención, ¿sí?, para recibir bien, y esa recepción es muy enriquecedora, ¿sí? El alumno que está dormido, el que no hace nada, no escucha, sí, evidentemente. La verdadera pasividad, por decirlo de alguna manera, ¿no? La verdadera, lo que verdaderamente no educa es, sí, el dormir, el no estar presente, ¿sí? Pero la presencia atenta y de escucha exige una gran atención interior, ¿sí? Por eso no es pasivo en el sentido negativo de la palabra. Y eso está, por supuesto, ligado con el tema de la contemplación, que hoy hablamos tanto, ¿no? Los chiquitos de jardín de infantes, ¿no?, son muy contemplativos. Si uno los observa y los deja, ¿no?, y no los deforma, ¿sí?, son muy contemplativos, les interesa todo, ven una hormiguita que camina y la siguen y quieren ver cómo es esto, y una plantita y esto y lo otro, ¿no? Es decir, si fuéramos verdaderos educadores, lo que haríamos es justamente motivar y acrecentar esa actitud de contemplación de la realidad, que no está para nada peleada con la verdadera actividad, que también es necesaria, por supuesto, pero que es imposible, o por lo menos es desordenada, si no se basa en esa previa contemplación de la realidad, ¿no? Más allá del hecho de que además, ¿sí?, nuestro fin último es la contemplación. Es precioso el capítulo ese de Piper en El ocio y la vida intelectual, ¿no? Esa cuarta parte, ¿no? Felicidad y contemplación, que la recomiendo siempre, ¿no? Como contemplación no es solamente lo primero, sino también para nosotros hombres es lo último, porque nuestra vida final será la gozosa contemplación del Creador, ¿no? Gozosa y amante contemplación del Creador. Gracias. Héctor, sí. Otro tema que me parece que es muy actual es el tema del consenso. Como que se olvida la búsqueda de la verdad, porque esa es consensuar, ¿no? Sí, perfecto. Sí, de acuerdo. Es decir, como desaparece la verdad objetiva, entonces la única manera de que la sociedad no se disperse, no se fragmente, ¿no?, y se haga invivible, es consenso, buscar acuerdos, ¿sí? Buscar acuerdos es como decir, la base de nuestra vida y de nuestra acción la ponemos nosotros, la ponemos el acuerdo de las mayorías, etc. En el primer encuentro hablábamos de los dos sentidos de democracia, ¿no?
en ese sentido deforme de la democracia, es decir, todo lo decidimos nosotros, el consenso es el gran instrumento. Lo cual, ojo, no quiere decir que no sea importante, por supuesto, en la vida política sobre todo, el diálogo y el consenso, por supuesto que es importante. Lo que pasa es que con qué espíritu se lo hace. Si es con el espíritu de buscar juntos la verdad y el mayor bien objetivo para la sociedad, o simplemente negociar intereses, ¿sí? Negociar intereses de parte. ¿Sí? Si el consenso es mera negociación de intereses, entonces beneficia a quienes están ahí representados en esos intereses y no a la sociedad, no al bien común, etc. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Daniela? Sí, la cámara me anda mal, por eso tengo el audio. Adelante. Cuando usted habla de Gramsci, ay, que se escucha mal. Cuando usted habla de Gramsci, considero que justamente fue muy astuto y lo que logró fue una revolución cultural. Fíjese que me parece, ¿no?, que por eso el marxismo hoy está convertido en minorías. Entonces salimos a favor de los homosexuales, de las lesbianas, de lo que están... Ejemplo, el aborto en Argentina en la mayoría no estaba aprobado y sin embargo cambió la ley. Digo, la conquista que han tenido, y sobre todo en nuestras universidades católicas y colegios católicos, es haber revertido ese sentido común. Y hoy todos repetimos marxismo, siendo católicos. La pregunta es si tiene que ver también con la escuela de Frankfurt en su momento, ¿verdad? Sí. ¿Con qué? Con la escuela de Frankfurt. Sí, la escuela de Frankfurt es otra línea dentro del neomarxismo, vamos a decir, ¿sí? Gramsci es independiente, no es... No, entiendo que no, pero que está en relación con esta, digamos, nueva cara del marxismo, que tiene que ver ya no con lo económico, sino con la cultura. Sí. Ajá. Sí, perfecto, sí. Sí, efectivamente, para mí, bueno, y traté de mostrarlo un poquito en esos textos que leímos en clase, ¿no? Que lo interesante de Gramsci es esa visión filosófica del marxismo, ¿sí? En el cual no reduce el marxismo simplemente a lo económico-político, sino que lo muestra como filosofía, y muestra como que lo más profundamente revolucionario es eso, ¿sí? Es ese intento que va lográndose o que va penetrando mucho en la sociedad de revertir el sentido común, cambiar el sentido común de la gente, cambiar su mentalidad, etc. Sí. Héctor y Mercedes, tiene que silenciar el micrófono. No, pero... No, yo quería decir algo. Me acuerdo cuando, en una época que Julio, un hijo, estaba en la parroquia Santa María del Camino, en Boulogne, y me llamó ahí para trabajar con las madres de los chiquitos que iban a la guardería. Entonces yo era bastante joven y inexperta y hice Pero todo todavía un plan. sos joven. ¿Cómo? Joven todavía sos, sí. Y hice todo un plan de acción con las madres y qué sé yo. Entonces Julio me llamó aparte y me dijo, mira mamá, primero, antes de traer este plan que vos querés imponer acá, tenés que mirar un poquito la realidad de lo que hay acá, ¿no? Porque la realidad tuya no es la misma realidad de ahí. Entonces ahí me hizo pensar toda la razón que tenía esto que vos decís, ¿no? Que una vez que uno mira la realidad, ahí puede actuar, no antes. Perfecto, sí. ¿No? Sí, seguro. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta, Héctor? Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias por todo, Héctor. Fenomenal como siempre. Mira, no, porque salió el tema de la posverdad. ¿Vos crees que también hay una posbondad y una posbelleza? Posbondad, por ejemplo, se me ocurre pensar en que hoy hay una conciencia de que el aborto está bien. Sí.
Y Sí. posbelleza, bueno, creo que hay muchas cosas que han dejado de ser obras de arte realmente o cosas bellas y se han transformado, o se cree que lo bello es otra cosa distinta. No sé cómo lo ves, Héctor. Sí, no, me parece que sí, que es así, y efectivamente, de alguna manera, el encuentro del miércoles que viene va a tratar sobre eso, ¿sí? Es decir, así como, digamos, no se reconoce una verdad objetiva y dada, no se reconocen tampoco criterios éticos, ¿sí? Y se podría agregar estéticos, aunque no sé si lo voy a poder desarrollar tanto, pero criterios éticos dados, ¿sí? No hay un orden natural, ¿sí? La negación del orden natural es, de alguna manera, el tema de posbondad. Es decir, no hay que reconocer una bondad como algo ya dado en la naturaleza de las cosas, sino que fruto del consenso, de la construcción, etcétera, lo que sea. Sí, lo vamos a... espero poder desarrollarlo más la vez que viene. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, hay algunas preguntas más, pero ya se me escapan tanto, ¿no? El asombro, ¿no? Sí, el tema del asombro está muy ligado, por supuesto, al tema de la contemplación, ¿no? Asombro, admiración ante la realidad, ante la riqueza y profundidad de la realidad. ¿Sí? Dice un autor estadounidense que para ganar la batalla cultural que vivimos es necesario ser santos, porque los santos pelean con Dios. Muy bien, totalmente de acuerdo, sí, efectivamente. Es una batalla que nos trasciende, sin ninguna duda. Es una batalla que nos trasciende, y de ahí la necesidad de la santidad. Los santos son los que realmente transforman el mundo, ¿sí? Así que estoy totalmente de acuerdo. Héctor, Sí. discúlpame, ¿te puedo hacer una última pregunta? No sé si habrá alguien más. Dale, una última pregunta, sí. Bueno, ¿cómo se podría relacionar esta filosofía realista, creacionista, que fundamenta una psicología realista, por decirlo? Porque, o sea, en contraposición, se escucha mucho en las psicologías modernas esta postura de yo protagonista de mi historia, yo construyo mi historia, reinventate, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería una psicología, por decirlo, realista, no? Sí. Bueno, es todo un programa, por decir así, para desarrollar eso, ¿no? Pero sí, tiene que ser una psicología que parta de la contemplación del hombre, es decir, el ser humano, qué es el ser humano, y que reconozca integralmente el ser humano como criatura de Dios con una naturaleza dada y con ciertas necesidades o exigencias de su propia naturaleza. En la propia naturaleza están las exigencias que nos permiten desarrollarnos como personas. Entonces, ahí se aplicarían los dos grandes axiomas, ¿se acuerdan de la filosofía griega? Conócete a ti mismo y sé lo que eres. Sí. Para el desarrollo equilibrado, psicológico equilibrado, es necesario conocerse a sí mismo y desarrollar las propias potencialidades, lo cual, último, ¿no? Tiene, por supuesto, las dos dimensiones. Desarróllate como ser humano, es decir, respetando las exigencias de la naturaleza humana, y desarróllate según tu vocación, respetando las aptitudes que recibiste como don en la creación, ¿sí? Para lo cual hay que primero conocerse a sí mismo, etc. ¿Sí? Bueno, es solo un esbozo, pero como para decir que sin duda que en un planteo así habría que desarrollar toda una psicología realista, y que sería una tarea importantísima en el mundo de hoy, ¿no? Pues, o sea, hoy lo que se ve mucho entonces sería una psicología racionalista. Sí, racionalista. Idealista, por ahí. Sí, que, digamos, negadora del carácter creado del hombre, que no reconoce la realidad dada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Gracias. Bueno, muy bien. Les agradezco la paciencia. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles que viene. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Hasta el miércoles, entonces. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el miércoles. Muchas gracias. Hasta luego. Muy Hasta luego. lindo.
Gracias, Héctor. Hasta luego, buenas noches.